Rosario. Mira, tu plan no me termina de cuadrar. Es que si tu jefa llega a sospechar de ti, entonces... Mi amor, ya. ¿Confías en mí? Sí. Confía más, porque todo va a estar bien. Apareció Phillips. No estaba con la Coyote. Los hombres del cártel de Tijuana lo secuestraron, pero logró escaparse. Está en el kilómetro 30 en la carretera de la frontera. Tenemos que ir por él ya. Voy a hacer todo lo que usted me está pidiendo. Pero no a cambio de dinero. Qué gracioso que me hables de capacidad. Tú, que estás postrada en una silla de ruedas. Hoy de este rancho no sales, chulada. Bueno, a menos que hayas aprendido a bajar las escaleras sin la ayuda de nadie. ¡Que perros! ¡Ya volvió por quien lloraban, que no! ¡Órale, ayúdenme a bajar toda la lana! ¡Ándale, échenle la mano, pues! ¡Ya dejé cerrado el business! Entregué las armas, entregué la droga. Les traje sus billetotes verdes. ¿Y este pegado qué? ¿Se metió toda la merca o qué? ¿A poco sí cruzó la frontera? Drogado o no, lo importante es que entregó la merca y trajo el dinero. Abusado, cheneque, ¿eh? Si no te pones vivo, este drogadito te deja sin chamba. ¿Qué hubo, indio? Te dije que te iba a cumplir al pie de la letra, que no. Aquí está tu fortuna. Entonces, Fabricio. There's no sign of the Tijuana cartel here. The site is clear. Bueno, entonces prepárense para regresar a la estación. Copy that. No, jefa, perdón. Él tiene que ir al hospital ahora mismo. Necesita atención inmediata. Bro, it's okay. I'm all right. Sí. Primero es el deber y perfectamente puedo ir a la estación. Simplemente son unos golpes. No, bro, it's not okay. Listen I to me. insist. I'm okay. Mejor consígueme algo de comer, una camisa, algo de ropa. Oye, sí, ¿y tu armamento por qué no lo traes? Es una larga historia. ¿Podemos ir a la estación y después te cuento? ¡Vamos, todos de regreso a la estación! ¡Vamos! ¡Alais! Gracias, Chuyo. Ven acá. Ahora sí te extrañé, carnala. ¿Qué hubo, carnal? ¿Cómo te fue con el Vistas? Bien, me reuní con él en Zacatecas. Escogimos un punto medio entre Chihuahua y Michoacán. Por eso me demoré un par de días. ¿Cómo está todo por acá, eh? ¿Y Araceli? ¿Dónde? Pues llevó a Elizabeth a la clínica a que le hicieran un chequeo. Se hizo ahí todo un disfraz para que no la reconocieran. ¿Puedo preguntar por qué no la acompañaste? Porque tu segunda mamá prefirió que la llevara el bebote. Oye, Dorigas, yo no entiendo tan mandilón y con tanto tal con tu mujer. ¿Tú comiste payaso o qué, güey? Bueno, a ver, ya pues, hombre. ¿Y tú, Chayo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No me vas a dar un abrazo? ¿Gusto de verme? ¿Nada? No, sí. Pues órale, pues. Lo que pasa es que pues, sigo preocupada por las muchachas que están detenidas en Elisa, eso es todo. No, no te preocupes, yo ya estoy en eso. Tenemos que ponernos a trabajar, ¿eh? Le prometí a Vistas conseguir un nuevo proveedor de armas. Y a cambio él nos va a dar protección. ¿Nuevo proveedor de armas? Sí. Está difícil, mija, porque el único proveedor que yo conozco y que existe aquí, Chucho Casares. No, pues entonces nos vamos inventando otro. Y también urge planear nuestro primer cruce de inmigrantes por la frontera. No, es que tú sigues con ese cuento, ¿ah? Hey, Gallo, ya todos aceptamos la idea de mi carnala. Así que tú dinos, ¿cuándo quieres hacer el primer cruce? Pues cuanto antes mejor. Necesitamos una buena lana para darle en la madre a Chucho, ¿oíste, Gallo? Este cap tiene los días contados. Aquí le vamos a hacer ver lo que significa tener el apellido Acero. ¿Y qué puede ser más importante que el dinero? Lo que quiero a cambio de mis servicios es algo que a usted le puede importar mucho, porque se trata de uno de sus enemigos.
Marcelo Dóriga. ¿El exagente de la DEA? Ese. Marcelo Dóriga es aliado de los Acero. Por lo tanto, es enemigo de Don Chucho. A ver, soy todo oídos. ¿Qué hay con él? Dóriga sería algo así como una piedra en mi zapato. O sea, a la novia le saldría un grano justo en la cara el día de su boda. Una gran molestia, ¿se entiende, no? ¿Y qué es lo que quieres que haga yo? Quiero que lo inutilice. Si quiere que sus negocios salgan bien y yo pueda hacer mi trabajo tranquilo, quiero que saque a Dóriga de mi camino. Ah, bueno. No se hable más del tema. Dalo por hecho. Hoy mismo mando a expedir una orden de captura contra él. Pero, Chucho... Por favor, compadre, ¿eso es posible? ¿Tú eres el jefe de la PGE o no? Todo es posible, Chucho, pero Marcelo Dóriga no tiene ningún récord criminal en México. Se lo inventamos, compadre. No hace falta inventar nada. Tengo pruebas que lo comprometen con actos ilícitos. Tú y yo vamos a hacer muy buenos negocios. Gracias por el hallazgo, compadre. No lo defraudaré, Chucho. Y estas son suyas. Dígame, doctor, ¿cómo está mi hija? Bueno, los estudios de laboratorio salieron perfectos y el examen físico no arrojó ninguna anomalía. Eso quiere decir que... Que su hija está perfectamente sana. ¡Ay, qué emoción, doctor! ¡Mi amor! ¿Viste? Te dije que este doctor era como Diosito, que hacía milagros. Mi amor, mi chiquita. Tenías razón, Mario. Aquí está Araceli con su hija y su ejército de guaruras. Siempre tengo razón. También tengo acceso al récord médico de mi hija. No las dejes ir. Ya mismo voy para allá. Oye, pero una herida de bala, 2 golpes en el vientre y un golpe en la cara, pues no me parece gran tortura. Digo, los narcos suelen ser más rudos, ¿no? No estar hablando en serio, jefa. Deberíamos alegrarnos de que... No, bueno, perdón. Yo estoy solamente tratando de entender lo que sucedió. A ver, ¿qué pasó después de que cruzaste la frontera? Cuéntame. Me dirigí a un depósito de droga que pertenece al cártel de Tijuana. ¿Cómo llegas a ese lugar, bro? Una fuente secreta que tengo me pasó información. ¿Ah, una fuente secreta? Vicente Acero, tu cómplice, obvio. ¿Perdón? ¿Mi cómplice? No, es que no estoy entendiendo. Ok, para que me entiendas, cuando tú desapareciste, en el mismo momento, perdimos la conexión de todos sus localizadores, tanto del coche como de su celular. Y fíjate qué casualidad, ¿no? Que solamente los agentes del ICE somos los únicos que podemos desconectar esos dispositivos. La jefa piensa que pasaste todo este tiempo con la Coyote. ¿Qué pasó con Vicenta, Phillips? ¿Pudiste comprobar sus negocios con el narcotráfico? Estabas con ella. Chayo, yo te conozco bien. Estás muy extraña, muy callada. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Nada, de verdad, no tengo nada. Ay, no, nada. Nada más estás chillando así porque me extrañabas, ¿no? Seguramente. ¿Te hizo algo, chavita? Vamos a ver. No, de verdad no fue chava. Mira, Vicenta, no puedes decir nada. ¿Oíste? Y sí, tienes razón, yo a ti no te puedo engañar. Hola, Vicenta. Por fin volviste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le hiciste, mijo? ¿Tienes algún problema con esta familia? A ver, desembucha, ahora le vas. ¡Amiga! ¡No! ¡No, por favor, suéltame, por favor, mija! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¿Trabaja para el niño Amaro? No nos haga daño. ¿Quién es? Por favor, déjenme. ¿Quién lo mandó al niño Amaro? ¿Quién lo mandó?
fin nos volvimos a encontrar, Araceli. Como ves, vato, el dinero que traes es contado, agrupado y luego almacenado. ¿Eh? Una parte de esta lana la lavamos en las carreras que arregla Chucho. Y la otra la dejamos de reserva para las emergencias. ¿Esta es tu mochada del cruce? ¿O no? Sí. Hay un poco más, pero tómalo como un bono de bienvenida. Nos estamos entendiendo muy bien. Así es el indio. Cuando tiene juguetito nuevo, te da todo. Pero si no bailas al son que él te pide, te da una patada en el trasero. ¿A poco no, mi indio? Bueno. Yo solamente le estoy diciendo aquí a Fabiruchis cómo funciona el asunto, para que no haga mal. Nada como el olor de los billetes, ¿no? Desde que era jovencito me gustaba. Los billetes fue mi primera droga. Sí, se ve que eres bastante adicto. A la coca, a todo el dinero. Pues sí. El billete y yo tenemos una larga historia de amor. Por ese amor empecé en este negocio. Por eso soy el mejor Amaro. Tengo mucha experiencia en lo que hago. Me gusta cuando la gente tiene vocación por su trabajo. ¿Creíste que no nos volveríamos a ver nunca más? Puede ser tú otra vez. ¡Detén el auto! ¿A dónde vas? ¡Detén el auto! Tranquila, no le voy a hacer daño. ¡Detente, por favor, Mario! Vine a decirte algunas cosas sobre tu marido. ¡Levántense, ¡se van! ¡Que le voy a decir al patrón! ¡Ah! Qué estúpidos tus hombres, ¿eh? En vez de protegerte, nos disparan. ¿Y qué querías que hicieran? Secuestraste a la esposa del jefe. Los mataste, no lo puedo creer. No seas dramática. Les hice unos rasguños en cada pie. En una semana más o menos los vas a tener como nuevos. Eres un psicópata. ¿Cómo te atreves, eh? Elizabeth está asustada. ¿Por qué, mi vida? No tengas miedo. Papi no te va a hacer nunca daño, nunca. Por favor, para el coche. Déjanos bajar. Te lo juro que no le digo nada a nadie, te lo juro. No, Ana, quiero que me escuches. ¿Puedes entender que quería ver a mi hija? ¡No! ¡Es tu hija, imbécil! ¡Para! ¡Un padre no le hace eso a su hija! ¡Para! ¡Imbécil! ¿Qué nos haces esto? ¿Por qué nos torturas? ¡No podés escucharme! Hace mucho que no tengo nada que escuchar de ti. Esto quiero que mires. Abrilo. Entérate por tus propios ojos. ¿Qué es esto? Eso es Marcelo, tu marido. Sí, eso ya lo sé. ¿Pero quién es esta mujer? Te presento a Andrea, la amante de tu marido. Aquí lo importante es ocultar la verdad a toda costa. La migra no puede darse cuenta que ese camión está lleno de inmigrantes ilegales. No, pues que obviamente que no, mi Cupido. Eso suena fácil decirlo, va, pero ¿cómo lo hacemos? No, pues para eso mi mamá era una siempre inventando un método nuevo para cruzar la merca, ¿no? A ti y a la DEA les cruzó toneladas de merca sin que se dieran cuenta. Tu jefe era la mejor, chaval. Pero pues, ¿cómo lo vamos a hacer? No, es que ustedes no me están entendiendo. Este negocio no lo conocemos, no nos podemos meter aquí, mijo. No se trata, o sea, hay que traer a los migrantes, aparte de que traen a la migra encima. Pues está el perro del indio Amaro ahí custodiando el territorio para llevárselos. Esto no está fácil. Te ves muy mal, Rosario. ¿Sigues enferma? Mira, no te preocupes por mi carnala, yo me estoy encargando de ella, ¿eh? Yo solo quiero ayudarla, nada más. Rosario y yo somos amigos, ¿verdad? Pepe, Amigos. ven. Necesito tu consejo económico. ¿Por qué estás así cuando está Pepe aquí, eh? ¿Qué te hizo? Te traje una camisa, bro. Todo. Thanks, bye. Con esta alarma mientras voy a mi casa a cambiarme.
Si es que me dejan salir de aquí, no me encierran en alguna celda de... Ay, no digas tonterías. ¿A tonterías? Pues me tratas como si fuera un criminal. Ya me dijeron que pusiste mi foto en los más buscados. ¿Por qué? ¿Alguna vez te he dado motivos? ¿Te he fallado? Meseta Cero es requerida por el gobierno mexicano y al minuto, o sea, al minuto tú te desapareces. Phillips, yo sé perfectamente el efecto que esa mujer tiene en ti. O sea, 2 más 2 son 4. O sea, obvio, entendí que te habías escapado con ella. No confundas y vamos a ser claros. Vicenta colabora con nosotros, ¿cierto? La dejamos libre para que cumpliera una misión especial. Cuando me enteré que tenía una orden de aprehensión, fui a buscarla para que me dijera qué es exactamente lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, el crimen no tiene explicación. Ella insiste que la orden del gobernador es una estrategia para Chile. Pretextos, Phillips. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.